¿Cómo andan, gente? Hoy me llegó este increíble juguetito y aunque no lo parezca, en realidad es una PCC, que sería una Pesto Caliber Carbine. Claramente esta es de Airsoft, pero en el mundo de las armas de fuego utilizan munición de pistola como 9mm o 45 ACP entre otras, en lugar de los cartuchos tradicionales. ¿Y cómo es posible esto? Porque aunque no lo parezca, acá adentro hay una pistola, en este caso de Airsoft, de manera que podemos utilizarla como si fuese una carabina. Técnicamente en los Estados Unidos, si el barril no llega a 16 inches, no es una carabina, por ello algunos le llaman PCF. En este momento hay muchas reglas y confusiones a la hora de clasificar diferentes armas de fuego, según aspectos como tipo de culata, dimensión del cañón, longitud total y modo de fuego, entre otros detalles. No vamos a estar hablando de esto, pero si te crees capaz de clasificar correctamente este chasis, deja tu respuesta en los comentarios, pero de forma justificada, con explicación y por qué. También ten en cuenta que esta réplica tiene modo automático. La verdad es que todo el mundo le dice PCC y se sobreentiende. Hoy vamos a hablar un poquito de este concepto tanto en las armas de fuego como en la versión Airsoft, aprovechando para mostrarles esta nueva réplica que es un kit de CTM llamado CMU. El gran debate con este formato es que tiene una serie de ventajas, pero a la vez confunde un poco y se cuestiona bastante, ya que muchos opinan que tener una carabina que dispara como si fuese una pistola no tiene sentido, que para eso es preferible tener directamente una carabina con su respectivo calibre y aprovechar esas ventajas. Y sí, si lo pensás bien, tener una PCC es como tener una moto con pedales o un Ferrari con un motor de moto, pero por alguna razón sigue siendo una elección para muchos. Partiendo de la base que tiene variedad de utilidades como tiro al blanco, competiciones y defensa del hogar, las PCC aportan ventajas como disparar más rápido y preciso, utilizar el mismo calibre pero más importante el mismo cargador que tu pistola, permitiendo portar y dar uso a ambos formatos sin preocupaciones de incompatibilidad en cualquier momento de apuro. Otro punto fuerte es que la munición es mucho más barata, aportando facilidad para entrenar con más frecuencia, logrando mejor destreza y preparación en general, que es importante. También son mucho menos agresivas, sobre todo para principiantes, ya que son más pequeñas, livianas y tiran calibres más bajos. Las PCC normalmente no penetran armadura y algunos materiales. Si es utilizada, por ejemplo, en autodefensa para tu casa, puede ser que no quieras que penetre paredes, así que dependiendo de la situación esto puede ser bueno o malo. También es una versión que se puede guardar y plegar muy rápido. Con algunos calibres, sobre todo en campos de tiro de interior, hay instancias que respetar y reglas que cumplir, como límites en la manipulación y transiciones con el arma de fuego, etc. Las PCC normalmente tienen menos restricciones y más libertad, y esto cubre más o menos lo principal, pero también tiene algunas cosas negativas. A comparación de una carabina o rifle estándar, tienen menos poder de fuego, llegan a menos distancia y menos precisión. También este tipo de calibres normalmente no penetra armadura, que es lo que hablamos antes, y es un punto importante a tener en cuenta. En conclusión, muchos expertos opinan que esto es una solución buscando un problema. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Ahora, para Airsoft las cosas cambian y creo que nos podemos dar el lujo de usar PCCs con más frecuencia por varias razones. Primero, porque no lo vamos a utilizar para nada muy serio más que jugar con nuestros amigos, a pegarnos bolazos y pasarla bien. Eso significa que no le vamos a dar uso para autodefensa, competiciones o similares. Hacía retroceso, ¿viste? Sí. Así que creo que los puntos terminan siendo más positivos que negativos. Para descubrirlo e iniciarme en este mundito, me monté esta AAP-01 con kit de CMU y CTM. Si te digo la verdad, siempre fui un poco reacio a este tipo de kits, más que nada por estética. Me parecen en general un poco feas. Pero desde que vi esto en una foto de Instagram, la verdad que mi opinión cambió bastante. Y eso que yo no soy mucho de la estética muy futurista. Acá en la parte de los rails hicieron esta formita que es para apoyar el dedo. Está bastante copado. Yo no uso mucho eso porque soy muy de agarrar la réplica así. Pero sí que, tipo, esto sería así. Yo la agarraría así, ¿entendés? Tipo para apoyar el dedo. Puede venir bien en varias ocasiones y es un detallito más. Este Magwell, esa parte ya te viene con todo el kit. Se engancha ahí atrás y queda bastante estético porque va en conjunto con todo. Porque si yo esto se lo sacaría, como que terminaría ahí y como que no terminaría como de unir, ¿no? Todo lo que es el kit, me parece a mí. Aparte te viene muy bien para las recargas rápidas, para que entre más fácil. Y después el floor plate a conjunto con la réplica, que es el toque, porque mira cómo queda. Queda totalmente unificado todo, está buenísimo. La Reaper Handle acá arriba. Todo esto ya te viene en el CMU, que en principio está pensado en combinación con el Fuku 2, que son las correderas estas que hace CTM. En este caso es la Skeleton, pero vos adentro puedes poner la AP sin cambiar la corredera, sin nada. A mí no me gusta, pero no queda tan mal, la verdad. También incluye esta rosca que está muy bueno si querés meter trazadores, supresores, amplificadores, lo que vos quieras. Que a mí eso me encanta, y que no lo tenga sería un bajón, pero en este caso te lo incluye. Esto sí que no te lo incluye, que es el Mag Holder, y creo que sin esta pieza no sería lo mismo, pero de momento no la incluyen, la tenés que comprar aparte. Tampoco muy cara, pero es fundamental, creo yo, si querés que tu réplica parezca una carabina, porque si no quedaría un poco rara, creo yo. También le puedes poner ahí un grip o algo que tengas en casa o algo que tengas vos para tus otras réplicas, pero este está diseñado para que quede muy copado
con este kit en especial. Esto a mí, de cambiar cargador de acá no me gusta mucho, pero sí que me gusta estéticamente cómo se ve. Yo de momento tengo este cargador, pero lo más probable es que me imprima uno en 3D para dejarlo fijo ahí y no moverlo de ahí, usarlo simplemente como un grip. Pero al que le guste ya sabe que tiene acá dos cargadores, no solo el principal, sino que también puede cambiar rápidamente con el delantero. Un buen detallito por acá, el Quick Detach, para que puedas poner correas, accesorios, lo que vos quieras, de los dos lados, no solo de este, sino que también de este. Por último tenemos estos stocks que hace CTM, que también están bastante copados y son para los dos lados. Podemos girarlo para el otro lado. Es verdad que también quedan un poquito flojos. No sé si después se puede ajustar por algún lado, pero tampoco molesta mucho, porque está bueno que cuando agarrás puedes agarrar todo. Y si no, sí, es que tenés que agarrar todo sí o sí, porque tampoco puedes ir así, ¿entendés? Entonces agarrás todo el stock ahí, de un lado o del otro. Es bastante ergonómico a la mano. Este es extendible, le aflojamos acá y podemos hacerlo más largo que esto que lo otro. También tienen otros que son fijos, que son un poquito diferentes en diseño y tienen 3 dimensiones. Justo lo que me mandaron a mí creo que es el más cortito, por eso decidí ponerle el otro, que es este, ¿ves? Es otro diseño diferente que queda muy bien también. No sé si queda hasta mejor que el que tiene puesto, pero el que tiene puesto para mí es más efectivo porque lo puedo ir cambiando de tamaño. ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿Ese o este? Después de utilizarla en varias partidas, ya te digo que hay varias cosas que destacar. Para empezar, es como tener dos réplicas en una. Eso está bastante bueno. Y en especial con este kit CMU es como tener 5 réplicas en una o más, ya que todo el ecosistema de CTM es muy modular. Y esto es una pasada realmente. También me di cuenta que es muy cómodo y compacto. De lo mejorcito que hay, nos permite utilizar nuestra pistola con más ergonomía, precisión y rapidez. Y eso se nota una barbaridad. Como tengo varias Glock y AAP de Airsoft, utilizar los mismos cargadores es increíble y evita muchísimas frustraciones. Y el último punto bueno que vi es que podés ahorrar dinero, aunque no siempre es así. Normalmente un kit PSC te sale a un tercio o a la mitad de precio que una réplica nueva normal, pero eso ya también depende de lo picky que te pongas, por eso es bastante relativo. Con este que tengo yo de CTM, al final es un poquito más caro, pero te termina saliendo más barato porque puedes hacer tantas versiones que vale la pena. Ahora, hay otros kits que es simplemente ponerlos y no puedes cambiar nada, pero te va a salir más barato. Entonces eso ya varía un poco de lo que vos estés buscando. Creo que esos son los principales puntos fuertes que vi. Por el lado de los puntos negativos, si utilizas tu pistola principal como carabina y no tenés una secundaria, quizás tengas que invertir en una nueva secundaria. Por otro lado, también vas a tener que conformarte con los internos de una pistola o invertir dinero en hacer un upgrade. Y si querés meterle un cañón más largo para más precisión, ya cuando quieras retroceder a utilizar la pistola normal, vas a tener que cambiar el cañón también, y considero que puede llegar a ser un poco molesto. Aparte vas a perder un poco el sentido de lo que es un kit PSC. Y poco más, si eso te convence, yo te aseguro que esto es muy cómodo, te da ergonomía, te da comodidad, te da variedad para los accesorios. Como ves, está todo lleno de rays, linternas, miras. Me cagaste el video. Bueno gente, al final la decisión es de ustedes. Dejen en los comentarios qué opinan, me gustaría también saberlo. Y si les gustó el video, no olviden darle al me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en la siguiente.